Nunca imaginé que el miedo pudiera tener voz. Aquella tarde la oí, tan clara como el sonido del mar que golpeaba el malecón. Era la voz de mi nieto Daniel, temblando y firme al mismo tiempo, susurrándome que no subiera a ese auto. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas conozcan historias como esta. No sabía entonces que ese susurro iba a cambiar todo, que su advertencia sería la línea invisible entre la vida y algo mucho peor. Recuerdo el brillo del sol reflejándose en la carrocería blanca del coche, el aire caliente del puerto pegándose a mi piel, y el leve zumbido de los barcos de carga a lo lejos. Los hombres me miraban con paciencia fingida, sonriendo como quien sabe que el engaño está a punto de funcionar. Solo un trámite rápido, señora, me dijo uno de ellos, pero algo en su tono, en la forma en que apretaba el teléfono en el bolsillo, me hizo sentir que aquel día no debía confiar. Daniel se aferró a mi brazo, con una fuerza que no correspondía a sus 7 años. No subas, abuela, insistió. Su voz me atravesó como un relámpago. Entonces lo escuché, un intercambio rápido entre los hombres, en un idioma que reconocí de los recuerdos de mi padre, chino mandarín, palabras cortas, tensas, y una frase que heló mi sangre: no la dejes escapar. Sentí como el mundo se volvía más pequeño, más oscuro, y como todo lo que conocía se desmoronaba en un instante. Retrocedí fingiendo calma, diciendo que olvidaba mi bolso. Cerré la puerta y, desde la ventana, observé cómo los supuestos agentes se impacientaban, hablaban entre sí y finalmente se marchaban. Pero la calma ya no volvió. En ese momento, entendí que mi vida tranquila había terminado, y que el miedo, ese miedo antiguo que siempre creí ajeno, acababa de entrar a mi casa para quedarse. Siempre he pensado que mi vida era una sucesión de días iguales, tranquilos y predecibles. Me despertaba al amanecer, antes de que el puerto comenzara a rugir, y escuchaba el canto de las gaviotas mezclarse con el silbido de los primeros trenes de carga. El olor a sal entraba por las rendijas de las ventanas, y yo me sentía acompañada por ese sonido constante, como si el mar me recordara que todo seguía en orden. La rutina me daba paz. Nunca me gustaron las sorpresas. Mi casa estaba en una pequeña colina que daba hacia los depósitos portuarios. Desde la cocina podía ver los contenedores apilados como bloques de colores. Cada uno tenía un número, una bandera, un destino, y yo solía imaginar las historias que viajaban dentro de ellos. Me gustaba pensar que, aunque mi vida no se moviera, el mundo pasaba frente a mis ojos todos los días. Daniel solía levantarse una hora después. Su voz alegre rompía el silencio, y su risa llenaba los espacios que antes habían sido de mi hija Carolina. Cuando era niña, preparaba su desayuno con el mismo cuidado con que mi madre me enseñó: fruta fresca, pan tostado y un vaso de leche tibia. Verlo comer era mi forma de sentir que todo seguía bien, que lo cotidiano era un escudo contra cualquier peligro. Carolina trabajaba en la oficina aduanera del puerto, un empleo que heredó de mi difunto esposo, Jorge. Era una mujer responsable, silenciosa y algo distante. Siempre llegaba temprano y volvía tarde. Yo la entendía. Ser madre sola la había endurecido. A veces la observaba desde la ventana mientras salía de casa, su cabello recogido, su paso firme, y sentía orgullo. Pensaba que habíamos hecho las cosas bien. El barrio donde vivíamos tenía un aire peculiar, mezcla de comunidad vieja y comercio constante. Los vecinos se conocían de toda la vida, pero nadie se entrometía demasiado. El señor Isidro, de la tienda de abarrotes, siempre saludaba desde la esquina. Las mujeres mayores barrían la acera mientras hablaban de los barcos y de los rumores del puerto. Todo parecía tan normal, tan estable, que una podría creer que nada malo podría pasar allí. Por las tardes, cuando el sol bajaba y el aire se llenaba de olor a diésel y pescado, salía a caminar por el malecón. A veces llevaba a Daniel,
otras veces iba sola. Me gustaba mirar las luces reflejarse sobre el agua, sentir el viento empujarme el cabello y escuchar el sonido lejano de las sirenas de los barcos. Era una rutina pequeña, pero me hacía sentir libre dentro de mi mundo. En los días nublados, el puerto adquiría un tono gris metálico, y las gaviotas parecían flotar más bajo. Me recordaba a mi padre, que siempre decía que el mar tenía humor. Él era taiwanés y llegó a Veracruz en los años 60. A veces hablaba en su idioma, y yo lo imitaba sin entender. Crecí entre palabras mezcladas, sabores nuevos y una cierta desconfianza de los demás hacia nosotros. Con el tiempo aprendí a disimular mis rasgos orientales y mi acento. Aprendí a pasar inadvertida. Esa mezcla cultural me hizo observadora. Siempre he sentido que entiendo los silencios mejor que las palabras. Por eso, cuando Daniel nació, juré protegerlo de todo lo que no sé. Dice, de las miradas que pesan, de los miedos que se esconden. Era mi tesoro, mi segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando lo veía dormir, sentía que el mundo tenía sentido otra vez. Los fines de semana eran los más esperados. Carolina descansaba y nos reuníamos en el patio para almorzar juntos. Cocinábamos pescado al ajo, arroz blanco y verduras salteadas, igual que lo hacía mi madre. Daniel jugaba con el gato del vecino, y el ruido del puerto se volvía un telón de fondo lejano. Esos momentos me parecían eternos, como si el tiempo se detuviera solo para nosotros. Dentro de mi casa, cada cosa tenía su lugar. Los documentos estaban archivados en carpetas rotuladas, las fotos colgadas en orden cronológico y las cortinas siempre limpias. No soportaba el desorden. Mi mente funcionaba igual, todo debía tener un sentido, una secuencia. Nunca me gustó improvisar. Tal vez por eso la vida me dio ese golpe de forma tan brutal. Me había acostumbrado demasiado a creer que el orden era sinónimo de seguridad. La radio era mi compañía mientras limpiaba o cocinaba. Me gustaban los programas antiguos, las voces pausadas, las canciones boleristas. A veces pensaba que la vida debía ser como una melodía de Agustín Lara, melancólica, pero con belleza. Daniel se reía de mis gustos. Abuela, eso suena viejito, decía, y yo le contestaba, viejito, pero sabio. Él me abrazaba y seguíamos bailando un poco en la cocina. Había algo reconfortante en el sonido del puerto por las noches. Los motores de los barcos, el crujido de las amarras, las luces intermitentes en el horizonte. Me dormía con esa música, convencida de que nada podía romper esa armonía. En el fondo, creo que esa fe en la rutina fue mi mayor debilidad. No vi venir el peligro porque creía que lo conocía todo. De vez en cuando, pasaban cosas extrañas que yo no entendía del todo. Un camión estacionado demasiado tiempo frente a mi casa, o llamadas equivocadas que decían nombres que no eran míos, pero las ignoraba. Pensaba que eran simples coincidencias. El puerto siempre había sido un lugar de tránsito y confusión. Era fácil acostumbrarse a no hacer preguntas. El jardín delantero era mi refugio. Tenía bugambilias, albahaca y una pequeña fuente donde a veces bebían los colibríes. Daniel me ayudaba a regarlas. Me gustaba enseñarle el nombre de las plantas y contarle que las raíces, aunque no se vean, son lo que mantiene todo en pie. Ahora pienso que esa metáfora también hablaba de mí, una mujer que sostenía su vida desde lo invisible. Carolina y yo hablábamos poco de mi esposo. Jorge murió hace más de 10 años, en un accidente dentro del puerto. Una grúa defectuosa, dijeron. Nunca investigué más. Él era un hombre honesto, pero trabajaba cerca de gente que no lo era. A veces pienso que su muerte no fue tan simple como dijeron, pero en aquel entonces, preferí creer en la versión oficial. Era más fácil seguir adelante. Mis días se parecían tanto entre sí que perdí la noción del tiempo. Las estaciones pasaban casi sin notarlo. El puerto seguía rugiendo, las gaviotas seguían gritando, y yo seguía allí, entre los mismos olores y sonidos,
cuidando a Daniel y esperando el regreso de Carolina cada noche. Si alguien me hubiera dicho que esa calma estaba a punto de romperse, me habría reído. No tenía enemigos, no debía nada, no me metía en los asuntos de nadie. Por eso, cuando todo cambió, no supe de dónde venía el peligro. Pensé que debía haber un error, una confusión. Nadie, y menos una mujer como yo, podía ser parte de algo turbio. Pero el destino no avisa, solo llega, como una marea silenciosa, y te arrastra sin pedir permiso. Cada rincón de mi casa guardaba una historia: las tazas que usaba mi madre, los libros de contabilidad de mi padre, el reloj que Jorge me regaló. Eran objetos comunes, pero llenos de memoria. Me daban la sensación de que mi familia seguía conmigo, vigilándome, protegiéndome. Por eso, cuando más adelante tuve que dudar de todo, esa pérdida simbólica me dolió más que cualquier amenaza. A veces pienso que, antes del miedo, vivía en una especie de sueño ordenado. Todo lo que hacía tenía sentido, y mis pensamientos seguían un camino recto. Era como si mi vida fuera un puerto en calma, sin oleaje. Pero los mares tranquilos también esconden corrientes peligrosas, y yo, sin saberlo, estaba parada justo sobre una de ellas. Nunca imaginé que algo tan pequeño, tan cotidiano, como una llamada telefónica, pudiera poner fin a toda esa serenidad. Pero así empezó todo, en medio de un día igual a los otros, con el aroma del café recién hecho y el ruido de los barcos. Mi destino cambió para siempre. Si lo hubiera sabido, habría abrazado a Daniel más fuerte esa mañana. La llamada llegó mientras preparaba la comida. Era un número desconocido y, al contestar, una voz firme y profesional me dijo que habían detectado movimientos sospechosos en mi cuenta bancaria. Me pidieron presentarme de inmediato en una sucursal móvil, cerca del puerto, para aclarar la situación. Mi primera reacción fue sorpresa, seguida de cierta inquietud. Siempre confié en las instituciones, pero algo en su tono me hizo sentir que no podía ignorarlo. Daniel jugaba a mis pies, ajeno a la tensión que comenzaba a crecer en el aire, mientras yo intentaba organizar mis pensamientos y decidir qué hacer. Minutos después, un automóvil blanco se detuvo frente a mi casa. Dos hombres uniformados descendieron con paso seguro y me mostraron credenciales que decían ser del banco. La precisión de su apariencia y la convicción en sus gestos crearon un vértigo sutil dentro de mí. El calor del puerto se mezclaba con el miedo que sentía en el pecho. Mis manos empezaron a sudar, y el corazón latía con fuerza. Daniel, que estaba cerca de la entrada, los miraba con ojos grandes y curiosos, como si algo dentro de él supiera que esos hombres no eran lo que aparentaban. Me incliné a subir al coche, confiando en la rutina y en la formalidad de su presentación, pero Daniel me tomó del brazo, su pequeño cuerpo presionándome con fuerza. Sus ojos brillaban de miedo y determinación. «No subas, abuela», murmuró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su intuición infantil me hizo dudar, y por un momento todo se volvió confuso. La voz de Daniel, tan firme y clara, se convirtió en un ancla en medio del caos creciente. Escuché entonces fragmentos de su conversación en chino, palabras cortas y precisas, que despertaron recuerdos dormidos de las discusiones que mi padre había tenido años atrás. Una frase resonó más que todas: «No la dejes escapar». Mi mente se llenó de imágenes contradictorias: confianza y peligro, orden y amenaza. Todo lo que creía seguro comenzó a desmoronarse en segundos, y comprendí que aquel encuentro no era un simple trámite bancario. Había algo mucho más oscuro detrás de esas credenciales y sonrisas falsas. Fingiendo calma, retrocedí hacia la casa, alegando que había olvidado mi bolso. Cada paso que daba estaba cargado de tensión. Desde la puerta, observé cómo los hombres se impacientaban, intercambiaban palabras por teléfono y evaluaban cada movimiento con precisión. La familiaridad del puerto, los sonidos cotidianos que siempre me habían dado consuelo, ahora parecían siniestros,
como testigos mudos de algo que no podía comprender. La sensación de vulnerabilidad se intensificó cuando los hombres finalmente se marcharon. El motor del automóvil se desvaneció en la distancia, dejando un silencio pesado detrás. Miré por la ventana, sintiendo como la seguridad de mi hogar había sido invadida, como la confianza en mi rutina diaria se quebró en un instante. Daniel me abrazó, y sus brazos pequeños parecían los únicos capaces de protegerme en ese momento. Decidí llamar al banco verdadero inmediatamente. La confirmación llegó como un golpe seco. Nadie había enviado a esos hombres. Todo había sido un engaño planeado, una trampa que rozaba la violencia. La verdad se instaló con claridad dolorosas. Mi vida tranquila había sido una ilusión. Y los riesgos que siempre había ignorado estaban más cerca de lo que jamás imaginé. No podía confiar en nadie más que en mí misma y en la intuición de un niño. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. La sensación de seguridad desapareció completamente. Las calles conocidas del barrio parecían hostiles, y los murmullos de los vecinos añadían una capa de tensión que antes no existía. Pilar, la mujer meticulosa y prudente, que confiaba en el orden y en las instituciones, se encontró enfrentando un mundo lleno de sombras invisibles, y comprendió que cada decisión futura debía tomarse con cautela y determinación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de miedo y desconfianza. Cada llamada desconocida hacía que mi corazón se acelerara, y cada auto que pasaba frente a mi casa activaba una alarma invisible en mi mente. No podía dejar de mirar por la ventana, buscando rostros, detalles, algo que me diera una pista de quienes me observaban. Daniel percibía mi tensión y se aferraba a mí. Con frecuencia, su presencia era mi único refugio. A veces, me preguntaba si todo esto era un castigo por confiar demasiado, por creer que la rutina garantizaba seguridad. Recibí mensajes anónimos en el teléfono y correos electrónicos que no entendía. Cada uno contenía amenazas veladas, palabras que dejaban claro que alguien estaba pendiente de cada uno de mis movimientos. Intenté compartir mi preocupación con Carolina, pero su trabajo absorbía toda su atención. La oficina aduanera exigía largas horas, y sus palabras, aunque llenas de preocupación, no podían cambiar la sensación de peligro que me rodeaba. Me sentí sola, como una isla rodeada de aguas turbulentas. Una noche, alguien forzó la puerta principal. No entraron, pero el golpe seco resonó en toda la casa y me dejó temblando horas. Daniel se escondió detrás de mí, sus manos apretadas en las mías, sus ojos brillando de miedo. Esa noche no dormimos. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era una amenaza. Comencé a cuestionar todo, lo que antes consideraba seguro. Incluso las luces familiares del puerto parecían cómplices de lo que ocurría. Los vecinos empezaron a murmurar sobre mi situación, algunos con curiosidad, otros con miedo disfrazado de indiferencia. Nadie se acercaba demasiado. La policía, a quien llamé varias veces, mostraba una preocupación distante y poco efectiva. Su indiferencia amplificaba mi sensación de vulnerabilidad. La red criminal que había tocado mi vida era invisible, pero su presencia se sentía en cada esquina, en cada llamada, en cada paso fuera de casa. Intenté mudarme temporalmente con Carolina, buscando refugio, pero incluso allí los autos desconocidos aparecían, y las miradas de personas que no conocía me hacían sentir que me habían seguido. La idea de estar segura en casa de mi hija se desvaneció rápidamente. Comprendí que el peligro no estaba limitado a un espacio físico. Me seguía a donde fuera, invisible pero implacable. Cada día se volvió una prueba de resistencia emocional. Me obligaba a mantener la calma frente a Daniel, ocultando el miedo que me consumía. Su inocencia y su confianza en mí eran un recordatorio constante de que debía actuar con inteligencia y cuidado. Sentía que mis decisiones afectaban no solo mi vida, sino la de él, y esa responsabilidad me hacía más consciente de cada movimiento que daba. Empecé a documentar todo, cada llamada,
cada auto sospechoso, cada movimiento extraño alrededor de la casa, las grabaciones, las fotografías y los registros que había conservado del puerto durante años se convirtieron en mi escudo silencioso. Era la única manera de sentir que podía tener algún control sobre una situación que parecía escapar a cualquier lógica. El miedo no me dejaba descansar, pero la acción me daba un poco de alivio. Los días se mezclaban entre la rutina y la vigilancia constante. Cocinar, limpiar y cuidar de Daniel se volvieron actividades cargadas de tensión. Cada paso dentro de la casa debía ser calculado. Sentía que vivía bajo un microscopio invisible, que cada movimiento podía ser observado y malinterpretado. La seguridad que alguna vez di por sentada se convirtió en un lujo inalcanzable. Las noches eran las peores. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de la calle me mantenía despierta. Daniel dormía cerca de mí, y su respiración tranquila era mi única ancla. Intentaba imaginar que todo era una pesadilla temporal, que al despertar todo volvería a la calma, pero la realidad era inmutable. Alguien estaba jugando con nuestra tranquilidad, y yo no podía permitirme fallar. Comencé a analizar las palabras que Daniel había escuchado, intentando comprender el idioma que él reconoció. Recordé las discusiones de mi padre en chino y cómo su tono transmitía tensión y peligro. Esa memoria se convirtió en una guía, una advertencia silenciosa que me ayudaba a interpretar los signos que pasaban desapercibidos para otros. Su intuición me mantenía alerta. Mi rutina de caminatas por el malecón se convirtió en un acto de vigilancia. Observaba cada movimiento de los barcos, cada auto estacionado cerca del puerto, cualquier cosa que se saliera de lo común. La brisa que antes me relajaba ahora me traía un cosquilleo de alerta. Cada paso era una estrategia, cada mirada un intento de anticipar lo que pudiera ocurrir. A veces, me encontraba temblando frente a la puerta, recordando el día en que casi subo al coche. Esa escena se repetía en mi mente una y otra vez, un recordatorio de lo frágil que es la confianza cuando se enfrenta al engaño. Daniel me abrazaba, y yo sentía que debía transformar ese miedo en fuerza, aunque apenas lograra respirar con normalidad. Cada contacto con el exterior se volvió calculado. Evitaba responder llamadas de números desconocidos y revisaba cuidadosamente los mensajes antes de abrirlos. Las tiendas, los correos y hasta los repartidores se convirtieron en posibles amenazas. Mi mundo se redujo a mi casa y a mis propias decisiones. Cualquier paso fuera de ese límite era un riesgo. La tensión empezó a afectarme físicamente. Dormía poco, y cada noche me despertaba con el corazón latiendo con fuerza. Mis manos temblaban al preparar los alimentos, y sentía un cansancio profundo que ningún descanso podía aliviar. La ansiedad se había convertido en una presencia constante, un huésped no invitado que me acompañaba en cada actividad cotidiana. La relación con Carolina se tensó. Ella no entendía completamente la magnitud del miedo que me acompañaba. Sus palabras de preocupación eran insuficientes para calmarme. Sentía que debía mantenerme fuerte frente a ella y frente a Daniel, pero la carga emocional era demasiado pesada. A veces me sentía atrapada entre la responsabilidad y la vulnerabilidad. Los llamados y mensajes anónimos continuaban y su frecuencia aumentaba. Parecía que quienes me observaban estaban probando mis límites, midiendo mi resistencia y capacidad de respuesta. Cada nueva amenaza me recordaba que el peligro era constante y que no podía bajar la guardia ni un instante. La vida que conocía se desmoronaba lentamente. Mi mente comenzó a crear escenarios de escape. Pensaba en mudanzas, escondites temporales y rutas de seguridad, pero cada idea se topaba con la realidad de que no podía huir completamente. El puerto y sus alrededores eran mi hogar, y abandonarlos significaba ceder ante quienes querían controlarme. La lucha interna entre la necesidad de seguridad y el deseo de permanecer en mi territorio se intensificaba. Los objetos que antes me daban confort se convirtieron en recordatorios de vigilancia. Cada documento archivado, cada registro de mi trabajo en el puerto,
Cada fotografía era un potencial recurso o amenaza. Aprendí a mirar con atención cada detalle de mi entorno, a interpretar gestos y palabras, y a detectar cualquier señal que pudiera indicar peligro. Las visitas de amigos y vecinos disminuyeron. El miedo se contagia, y pronto los murmullos sobre mi situación hicieron que las personas se distanciaran. La soledad se hizo palpable, y solo Daniel parecía no comprender el peligro que nos rodeaba. Su presencia se volvió más valiosa que nunca, un faro de inocencia en medio de la oscuridad que nos amenazaba. La presión constante afectaba mis decisiones cotidianas. Cada salida al mercado, cada paseo breve, se transformaba en un cálculo meticuloso de riesgos. Aprendí a planificar con precisión cada movimiento, a anticipar posibles encuentros y a mantener siempre un plan de contingencia. El miedo no me dejaba improvisar, pero tampoco me dejaba paralizada. Era un balance delicado. A veces, al mirar a Daniel, recordaba la frase que lo salvó: no subas al auto, abuela. Esa frase se convirtió en un mantra silencioso que guiaba mis acciones. Su intuición pura me enseñó a confiar en lo inesperado, a escuchar lo que no siempre se ve, y a actuar con rapidez cuando la lógica y la rutina fallaban. Era un recordatorio constante de que nuestra seguridad dependía de nuestra atención y coraje. Con el tiempo, comencé a notar patrones: autos que pasaban a la misma hora, teléfonos que llamaban repetidamente desde números distintos, gestos de desconocidos que parecían ensayados. Todo apuntaba a una vigilancia calculada, y la certeza de que estábamos siendo observados me empujaba a perfeccionar mi estrategia de defensa. La paranoia se mezclaba con la inteligencia práctica, y eso nos mantenía un paso adelante. Cada día, cada noche, era un desafío para mantener la cordura. La sensación de peligro constante drenaba mi energía, pero también fortalecía mi determinación. Daniel y yo éramos un equipo silencioso, conectado por un vínculo que iba más allá de las palabras. Su valentía y su intuición infantil se convirtieron en mis guías, y juntos aprendimos a enfrentar lo inesperado sin sucumbir al terror. La violencia psicológica comenzó a sentirse tangible. Cada mensaje anónimo, cada mirada sospechosa, cada interrupción en nuestra rutina diaria aumentaba la tensión. La casa, antes refugio seguro, se volvió un campo de batalla invisible. Mi paciencia y resiliencia se pusieron a prueba día tras día, y aprendí a enfrentar el miedo con precisión y cautela, aunque siempre con el corazón acelerado. El aislamiento emocional era intenso. Sentía que nadie podía comprender la magnitud de nuestra situación. Carolina hacía lo que podía, pero su mundo laboral la absorbía, y los vecinos preferían mantenerse al margen. Daniel y yo éramos los únicos que realmente vivíamos la amenaza de cerca. Esa soledad fortaleció nuestro vínculo y nos enseñó a confiar exclusivamente el uno en el otro. Mi capacidad para analizar y actuar se agudizó. Cada detalle del puerto, cada interacción con desconocidos, cada sonido extraño se convirtió en información valiosa. Aprendí a anticipar movimientos, a evaluar riesgos y a planificar rutas de escape. La experiencia, aunque dolorosa, me transformó en una mujer más alerta, más estratégica y más consciente de la fragilidad de la seguridad, que alguna vez di por sentada. La tensión afectaba incluso la alimentación y el descanso. Preparar la comida se volvió una actividad meticulosa, casi ritual. Cada noche intentaba dormir con Daniel cerca, pero los ruidos del puerto y la imaginación de lo que podría estar acechando me mantenían despierta. La fatiga física se sumaba a la emocional, creando un estado constante de alerta y agotamiento. Finalmente, comprendí que el miedo había cambiado nuestra vida de manera irreversible. La rutina, que antes nos daba paz, ahora era una estructura de supervivencia. Cada acción, cada decisión, debía ser medida con cuidado. Sin embargo, a pesar del terror y la presión constante,
también descubrí una fuerza interna que no sabía que poseía. Daniel era mi recordatorio constante de que valía la pena luchar, y juntos enfrentamos lo invisible con determinación y coraje. El miedo se volvió un compañero constante, invisible pero persistente. Cada sonido fuera de lugar me hacía sobresaltar. Cada sombra parecía adquirir vida propia. Daniel, a pesar de su corta edad, permanecía sereno junto a mí, pero podía percibir su preocupación silenciosa. Su presencia me recordaba que debía mantenerme fuerte, que nuestra supervivencia dependía de mi capacidad de actuar con inteligencia y calma, incluso cuando el pánico amenazaba con dominarme. Comencé a crear señales con Daniel para comunicarnos sin palabras. Un gesto, una mirada, una palabra clave que nos alertaba de la presencia de alguien sospechoso. Era nuestra manera de mantener el control en medio del caos, un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. Esta conexión reforzaba nuestra confianza mutua y nos daba una sensación de seguridad en un mundo que parecía hostil. Cada noche revisaba las cerraduras, ventanas y posibles entradas. Colocaba luces estratégicas y mantenía una vigilancia constante, como si nuestro hogar fuera una fortaleza que debía defenderse sin descanso. Daniel me acompañaba en estas rutinas, aprendiendo a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. Su intuición se volvió un faro que guiaba mis acciones, una extensión de mi propio instinto de supervivencia. Empecé a llevar un registro detallado de cada incidente, llamadas, autos, sombras, ruidos extraños. Todo era documentado meticulosamente, y aunque parecía una obsesión, era la única manera de sentir que tenía control sobre lo que sucedía. Los registros se convirtieron en un testimonio silencioso de nuestra resistencia, una evidencia que algún día podría marcar la diferencia. Las visitas inesperadas de extraños se convirtieron en momentos de alta tensión. Incluso el repartidor de la tienda era motivo de sospecha hasta que demostraba ser confiable. La rutina de vida normal desapareció. Cada interacción humana estaba teñida de desconfianza, y nuestra percepción del mundo se volvió selectiva y cautelosa. No era paranoia, era supervivencia. La ansiedad comenzó a manifestarse físicamente. Mi corazón se aceleraba, mi respiración se volvía corta y sentía un nudo constante en el estómago. A veces, mientras cocinaba o limpiaba, me sorprendía temblando sin razón aparente. Daniel notaba mi inquietud y me abrazaba, transmitiéndome su calma. Era sorprendente cómo un niño podía ser la fuente de fortaleza en medio de tanto miedo. El aislamiento se intensificó. Amigos y vecinos dejaron de visitarnos, y la sensación de estar vigilados se volvió más pesada. Cada día era una prueba de paciencia y resistencia. La casa, que antes era un refugio, se transformó en un escenario de tensión permanente. Aprendimos a vivir con la presencia constante del peligro, adaptándonos a las circunstancias sin perder la cordura completamente. A pesar de todo, había momentos de esperanza. Los paseos cortos con Daniel al malecón nos permitían respirar un poco y reconectar con el mundo exterior. Observábamos los barcos y el agua, intentando encontrar normalidad en la rutina del puerto. Esos breves instantes se volvieron esenciales para mantener nuestra salud mental y emocional. La belleza del entorno nos recordaba que todavía existía algo puro que proteger. Los rumores sobre redes criminales en el puerto se intensificaron. Comprendí que lo que había tocado con aquel intento de engaño no era aislado, sino parte de un entramado más grande y peligroso. La sensación de vulnerabilidad se mezclaba con la necesidad de actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras fuerzas invisibles acechaban nuestra seguridad. Debía prepararme para enfrentar lo desconocido. El desgaste emocional se volvió evidente. Las noches eran largas y los días agotadores. Cada alarma, cada mensaje anónimo, cada sombra afuera, drenaba nuestra energía. Daniel, aunque valiente, también sentía la tensión, y sus preguntas inocentes me recordaban que debía protegerlo, no solo físicamente,
sino también de la angustia que nos rodeaba. Su inocencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada salida al exterior se convirtió en un desafío calculado. Analizaba cada ruta, observaba a las personas a nuestro alrededor y buscaba posibles amenazas antes de dar un paso. La vida normal había desaparecido. La supervivencia se volvió una rutina diaria, una coreografía de movimientos precisos y decisiones estratégicas. Cada error podía ser costoso. El silencio de la noche era inquietante. El más mínimo sonido provocaba sobresaltos, y las sombras parecían tener vida propia. Daniel se acercaba a mí, y sus abrazos me proporcionaban un alivio momentáneo. El mundo exterior se había vuelto hostil, y nuestro hogar era el único lugar donde podíamos sentirnos parcialmente seguros, aunque incluso allí la amenaza persistía. Empecé a notar patrones en los movimientos sospechosos, autos que pasaban a ciertas horas, llamadas recurrentes desde números distintos, comportamientos extraños de personas desconocidas. Esta observación me permitió anticipar algunas situaciones, reducir riesgos y mantenernos un paso adelante. La paranoia se mezclaba con la estrategia, y cada día aprendíamos a interpretar señales que antes habrían pasado desapercibidas. La vigilancia constante nos enseñó a ser pacientes y a esperar el momento adecuado para actuar. Cada detalle contaba: gestos, miradas, palabras. Aprendimos a comunicarnos sin hablar, a interpretar silencios y a planificar movimientos con precisión. Daniel, con su intuición infantil, se convirtió en un aliado invaluable, y juntos creamos un sistema de alerta silenciosa que nos mantenía seguros. El estrés se volvió físico y emocional. Los músculos tensos, los nervios a flor de piel, el sueño interrumpido. Cada actividad cotidiana se transformó en un desafío, desde cocinar hasta abrir la puerta, pero con cada obstáculo superado, descubríamos una resiliencia inesperada. Nuestra determinación crecía a pesar del miedo constante, y aprendimos a vivir en alerta sin sucumbir al pánico. La presión social también se intensificó. Los vecinos comentaban, algunos con curiosidad, otros con temor disfrazado de indiferencia. La sensación de ser observados se amplificaba, y la desconfianza hacia los demás se volvió natural. Cada interacción era evaluada, cada gesto analizado. La vida social desapareció casi por completo, dejando a Daniel y a mí como los únicos verdaderamente conscientes de la amenaza. Cada registro que hacía, cada foto y cada anotación, era un testimonio silencioso de nuestra lucha. Sabía que en algún momento podría ser útil para exponer la verdad, para protegernos y, quizás, para ayudar a otros. La documentación se convirtió en una forma de mantener el control sobre lo incontrolable, un recurso tangible frente a un peligro intangible. Las noches de insomnio se volvieron frecuentes. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de la calle, activaba un estado de alerta. Daniel dormía cerca de mí, y su respiración tranquila era un recordatorio de que debíamos resistir. A veces me preguntaba cuánto tiempo más podríamos mantener este nivel de vigilancia sin que el cansancio nos venciera. El aprendizaje diario fue intenso. Cada incidente, cada amenaza, cada mensaje anónimo, se convertía en una lección sobre cómo actuar, cómo protegernos y cómo anticipar riesgos. Nuestra inteligencia emocional se agudizó y descubrimos recursos internos que desconocíamos. La combinación de miedo y estrategia nos mantuvo con vida y nos preparó para enfrentar lo que vendría. El miedo a lo desconocido se mezclaba con la necesidad de actuar. Comprendí que esperar pasivamente no era una opción. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento planeado. Daniel y yo éramos un equipo, una unidad capaz de enfrentar lo invisible con intuición y coraje. La experiencia nos transformaba, enseñándonos que la fuerza no siempre se mide en tamaño o poder, sino en resiliencia y claridad de pensamiento. Finalmente, comencé a visualizar un plan de acción más concreto. Los documentos y registros que había acumulado podían ser útiles para exponer a quienes nos amenazaban.
Cada evidencia, cada fotografía, cada grabación, era una pieza del rompecabezas que podía cambiar la situación a nuestro favor. La claridad de propósito reemplazaba momentáneamente la ansiedad, y sentí que estábamos listos para enfrentar el próximo paso. El vínculo con Daniel se fortaleció de manera extraordinaria. Su valentía y su intuición me guiaban, y mi experiencia y cuidado lo protegían. Aprendimos a comunicarnos sin palabras, a interpretar gestos y a anticipar peligros. Era un aprendizaje mutuo, un entrenamiento diario que nos hacía más fuertes y conscientes de nuestras capacidades. Juntos éramos resiliencia encarnada. El peligro se volvió casi palpable. Cada día, cada noche, cada movimiento externo era analizado. La presencia de los antagonistas era invisible, pero su influencia se sentía en cada gesto, en cada sonido. La tensión se convirtió en un estado permanente, y nuestra vida diaria se transformó en un ejercicio constante de vigilancia y estrategia. El miedo, aunque intenso, nos enseñaba a vivir con atención plena. A pesar de todo, encontrábamos momentos de alivio y belleza. Pasear por el malecón, observar los barcos, sentir la brisa marina, eran instantes que nos recordaban que la vida podía ser hermosa incluso en medio de la adversidad. Esos momentos nos daban fuerza para continuar, nos recordaban que había algo que proteger, algo por lo que luchar más allá del miedo y la incertidumbre. Llegó el día en que comprendí que no podía seguir escondiéndome detrás del miedo. Habíamos documentado cada incidente, cada llamada, cada sombra que nos había seguido, y ahora todo ese esfuerzo necesitaba un propósito. Daniel estaba a mi lado, con su mirada serena que contrastaba con la tormenta que sentía en mi interior. Sabía que debía actuar, que la pasividad solo prolongaría nuestra angustia y que mi decisión podía cambiarlo todo. Reuní cuidadosamente los documentos, fotografías y grabaciones que había conservado durante años sobre el puerto y las operaciones sospechosas. Cada papel tenía un valor que no había dimensionado hasta ese momento. La posibilidad de exponer la verdad me daba un nuevo tipo de fuerza, una mezcla de miedo y determinación que palpitaba en mis venas. Daniel me ayudaba a organizar todo, como si comprendiera la gravedad del momento sin necesidad de explicaciones. Salí de casa con cautela, asegurándome de que nadie nos observaba de cerca. Cada paso era un acto de valentía. Las calles conocidas del barrio se sentían distintas, como si el peligro pudiera surgir de cualquier esquina. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina mezclaba terror y resolución. Daniel caminaba junto a mí, pequeño pero firme, y su confianza silenciosa me sostenía más de lo que podría explicar con palabras. Al llegar a la oficina del periodista local, mi pulso aún no se calmaba. Él nos recibió con curiosidad, pero también con profesionalismo. Escuchó nuestra historia mientras yo entregaba los documentos uno por uno. Podía ver en su mirada el reconocimiento de la magnitud de lo que tenía en mis manos. Cada fotografía, cada grabación, cada anotación era una pieza de evidencia que podía derribar la red de corrupción que había alterado nuestras vidas. Mientras hablábamos, no podía evitar pensar en los riesgos. Sabía que exponer la información nos ponía en peligro, que podía haber represalias. Cada sonido en la calle, cada auto que pasaba, se sentía como una amenaza potencial, pero también comprendí que callar era aceptar vivir con miedo. No podía permitir que el terror continuara gobernando nuestra existencia. Era el momento de transformar la vulnerabilidad en acción. El periodista comenzó a organizar la información, haciendo preguntas precisas sobre fechas, nombres y lugares. Cada respuesta que daba era un acto de coraje. Daniel permanecía a mi lado, observando con ojos grandes, ajeno a la magnitud de nuestra decisión, pero consciente de la seriedad que yo transmitía. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego y de la necesidad de protegerlo a toda costa. Al salir de la oficina,
Sentí un peso levantarse de mis hombros y, al mismo tiempo, una tensión persistente. Sabía que lo más difícil estaba por venir, la exposición pública de los responsables y la inevitable reacción de aquellos que nos habían acechado. Sin embargo, había algo en mí que había cambiado. La pasividad ya no era una opción, y la valentía, aunque temblorosa, comenzaba a reemplazar el miedo. Los días siguientes fueron intensos. Las noticias comenzaron a reflejar la información que habíamos entregado. Los arrestos se hicieron públicos y la red de corrupción empezó a desmoronarse. La sensación de peligro no desapareció por completo, pero el poder de nuestra acción era tangible. Había transformado el miedo en una herramienta, y aunque el camino seguía siendo incierto, ya no éramos simples víctimas. Sentada frente a la ventana de mi casa, observé el puerto con ojos distintos. Cada barco, cada contenedor, ya no parecía un testigo indiferente, sino un recordatorio de la justicia que habíamos provocado. Daniel jugaba cerca, su risa llenando el aire, y comprendí que habíamos sobrevivido no solo gracias a la precaución, sino gracias a la determinación y la intuición que nos guiaron en los momentos más oscuros. En ese instante, supe que nuestra vida había cambiado para siempre. El miedo seguía presente, pero ya no nos gobernaba. Habíamos enfrentado lo invisible y habíamos actuado con coraje. Daniel era mi héroe silencioso, símbolo de intuición pura y valentía, y yo entendí que la fuerza no siempre nace de la potencia física, sino del instinto de proteger lo que se ama, de actuar cuando la duda y el terror amenazan con paralizarnos. Meses después de haber entregado toda la información, la vida comenzó a recuperar una sensación de normalidad. No todo estaba resuelto, pero el miedo constante ya no dominaba cada pensamiento ni cada movimiento. La tranquilidad que antes consideraba trivial se volvió un tesoro. Daniel volvía a jugar libremente en la casa, y sus risas llenaban los espacios que antes estaban cargados de tensión y sospecha. La justicia comenzó a actuar. Varios funcionarios vinculados a la red criminal fueron arrestados, y las noticias locales dieron cuenta de los avances en la investigación. Aunque no todos los responsables fueron capturados, sentí que nuestro acto de valentía había logrado un cambio real. La exposición de la corrupción y la protección de nuestras vidas se convirtieron en un testimonio de resistencia y determinación frente a la amenaza. Mi relación con Carolina se fortaleció. Ahora comprendía la magnitud de lo que habíamos enfrentado y compartía la sensación de alivio que nos embargaba. Las noches sin dormir y la tensión constante quedaron atrás, reemplazadas por conversaciones profundas y momentos de cercanía. La familia, aunque marcada por el miedo pasado, encontraba nuevas formas de apoyarse y de valorar la seguridad recuperada. Cada objeto en la casa adquirió un nuevo significado. Los documentos y fotografías que conservé se transformaron en símbolos de resistencia, no solo de amenaza. La vigilancia constante se volvió un recuerdo distante, y la vida diaria se llenó de pequeños actos de libertad. Cocinar, caminar por el malecón y compartir momentos con Daniel recobraron la magia de la rutina que alguna vez di por sentada. El puerto que antes parecía amenazante se volvió nuevamente un lugar de observación y reflexión, no de miedo. Las operaciones normales y los sonidos de los barcos volvieron a ser parte de nuestro paisaje cotidiano, recordándome que incluso en lugares cargados de historia y actividad, la serenidad puede regresar. La percepción del entorno cambió, y con ella, nuestra confianza en la vida cotidiana. Daniel se convirtió en un héroe silencioso para mí y para todos quienes escuchaban nuestra historia. Su intuición pura y su valentía infantil habían salvado nuestras vidas. En aquel instante decisivo, ahora su mirada era de orgullo y curiosidad, y su risa, un recordatorio constante de que la protección de lo que amamos es un acto que puede cambiarlo todo. La relación entre abuela y nieto se fortaleció como nunca. Aprendí que el coraje no siempre surge de la fuerza física, sino de la claridad de propósito y del instinto de proteger lo que más valoramos.
Cada decisión tomada durante aquellos meses de tensión había requerido una combinación de inteligencia, observación y valentía silenciosa. Descubrí recursos internos que desconocía y comprendí que la resiliencia se construye paso a paso, día a día. La experiencia también enseñó lecciones sobre confianza y vigilancia. Aprendí a reconocer los límites entre la prudencia y la parálisis, entre la acción y la inacción. Saber cuándo actuar y cuándo observar se convirtió en una habilidad vital, una lección que compartiría con Daniel y que lo acompañaría en su crecimiento. La sabiduría adquirida fue un legado silencioso de los desafíos que enfrentamos. Aunque las cicatrices emocionales permanecen, la sensación de seguridad ha regresado. Observar el puerto, caminar por las calles del barrio y abrir la puerta de casa ya no provoca un nudo de ansiedad. La transformación no fue instantánea, pero la valentía y la determinación nos han dado la posibilidad de vivir con esperanza y con un renovado sentido de protección y amor familiar. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. Comprendí que incluso los actos más pequeños de valentía y cuidado pueden generar cambios profundos. Pilar y Daniel demostraron que la intuición, el amor y la acción consciente pueden enfrentar la oscuridad. Ahora, al mirar hacia atrás, siento una mezcla de orgullo y gratitud por la fuerza que encontramos en nosotros mismos y en el vínculo inquebrantable de la familia.